Buenos días. Buen día, Belén, buen día para vos, para todos los televidentes y oyentes de Radio María. Y bueno, volvemos sobre este tema porque bueno, tiene como etapas y bueno, nos encontramos con una nueva etapa que tiene que ver con el cumplimiento o no de ese acuerdo Ujú. que hablamos hace 2 meses y que bueno, y que realmente tuvo momentos en los últimos días bastante álgidos, pero bueno, parece que todo va saliendo de a poco para adelante. Bien, desde que se acordó esto que fue entre Estados Unidos y Francia, Bruno, ¿las partes han respondido a este acuerdo? Bueno, sigue siendo un poco el juego del gato y el ratón, ¿no? Mm, Nos apelamos a algún eufemismo vinculado a los dibujos animados, a Tom y Jerry, pero la realidad es que ninguna de las dos partes ha cumplido con el acuerdo, mm, ¿sí? Tanto sea Hezbolá, al haber hecho ciertas entregas de algunas personas, pero fuera de los listados y el intercambio de prisioneros un poco, digamos, fuera de lo que fue el acuerdo. Israel solamente ha abandonado 2 de las 10 ciudades que tiene que abandonar. Digamos, el componente, digamos, mediador, que son los cascos llamémosle así, de Naciones Unidas ujú, y del Ejército Nacional Libanés, que son un poco los que tienen que hacer cumplir esta tregua, todavía, llamémosle así, son poco significativos. Si fuéramos un poquito menos diplomáticos, diríamos brillan por su ausencia. Entonces, bueno, estuvimos al borde de un nuevo conflicto, mm. ¿sí? Ahora es un poco más pirotecnia verbal, por lo que vos señalaste en la nota, justamente, ¿sí? El secretario general de Hezbollah plantea esto, ¿no? De que no va a admitir esta tregua. Ahora esta extensión de la tregua, porque Sí. esto termina ahora el 26, ¿sí? Que se extendió hasta el 18 de febrero. Ujú, O sea, fue una prórroga medio unilateral. ¿Forzada por quién? Por quien bien recién decías, de Estados Unidos, una nueva administración, ¿sí? La administración Trump, que se puso manos a la obra porque se veía venir que se caía el plazo. Entonces, el enviado por Trump negoció con el emir de Qatar, ¿sí? Le entregó un poco el poder a él para poder resolver el problema y la verdad es que realmente el emir catarí lo pudo resolver, digamos, mediando, no, digamos, en los dos aspectos. Por un lado, en lo que tiene que ver con las cuestiones vinculadas con el Líbano, logrando una tregua superior, ¿sí? Y comprometiendo a Israel a que no siguiera forzando un poco la situación allí, dado que hay algunos escarceos bélicos, ¿sí? Algunas destrucciones más de infraestructura de Hezbollah. Y por el otro lado, en lo que es Gaza, sí, admitiendo, digamos, lo hemos visto en los últimos 2 días, abriendo los corredores cercanos al mar, sí, y permitiendo pasar alrededor de 300.000, digamos, refugiados del sur de Gaza a volver a su lugar. Esto no fue gratuito, sí, porque también, digamos, hubo ahí una prenda de negociación, ¿sí? Que fue una dirigente del Jihad que fue entregada justamente a mm, Qatar. Pero bueno, en ese escenario es que por lo menos se está prorrogando la tregua, pero claro. básicamente la intervención es de Trump y de su política exterior. Ujú. Más de un año ya de este conflicto, Bruno. Hezbollah anuncia entonces su rechazo a la extensión de la tregua. ¿Cómo justifica? ¿Cuál es el porqué detrás de esta decisión? No, básicamente porque dice que no se han retirado la milicia, digamos, los militares israelíes de Ujú, la zona, y además en realidad porque nunca la va a aceptar más allá de... En realidad, ¿por qué fue la tregua? Vamos a empezar por ahí. La tregua fue porque Hezbollah estaba destruida en su capacidad bélica. mm, Pero ¿qué pasa? En el tablero de fichas diplomático también le está yendo bastante mal a Hezbollah. ¿Por qué? Su primer aliado es el Líbano. Trump acaba de lograr que se elija un presidente, ¿sí? de corte netamente contrario a Hezbollah, ¿sí? O sea, hace 15 días. sí. Con lo cual, ya el Líbano, la situación del territorio donde Hezbollah tiene una presencia política, ha quedado claramente disminuida. Ujú, Segunda cuestión, hemos visto lo que ha pasado en Siria, que era
quienes lo apoyaban era el famoso corredor que le permitía a Hezbollah recibir armas de Irán. También obviamente hubo cambios, hemos hablado de ello, si una insurrección popular después de tantos años ha caído la dinastía gobernante allí. Y además hay algunas negociaciones entre el mundo occidental, le hace también Estados Unidos, e Irán, como para poner un poco de coto al programa nuclear y demás. Entonces, bueno, todo eso hace que Hezbollah, en realidad, por más que declame que va a seguir, porque en su carta habla de la aniquilación de Israel, la realidad es que política y militarmente está en una situación muy compleja. Claro. ¿Qué puede suceder entonces después de este 18 de febrero, cuando se vence el plazo? Y sigue siendo parte de un tira y afloje. Seguramente aquí lo que va a tener que movilizarse un poco más la comunidad internacional, sí, así como lo está haciendo con la ayuda humanitaria en Gaza, sí, que básicamente se habla por estudios de Naciones Unidas que, digamos, se habla de una caída del 70% de la infraestructura civil en Gaza, o sea, prácticamente están sus 2/3 partes arrasado su territorio. Sí, y además también, no solamente, cuando hablamos de internacional uno dice, bueno, Naciones Unidas, un poco la retórica de siempre, ¿no? Acá también van a tener que empezar a jugar, por un lado, Qatar, que ya lo ha hecho, claramente al transformarse un poco en el mediador de esta cuestión, recibiendo obviamente favores también de Estados Unidos, como la liberación de esta líder vinculada a Qatar, pero al yihad islámico, ¿sí? Que tiene que ver con Hamas también, o sea, un poco santuario de, como se dice por ahí, de los dirigentes, sí, pero que sirven para la tregua, o sea, por un lado Qatar, por otro lado Arabia Saudita, que es un poco el país al cual Estados Unidos, con el cual tiene, llamémosle así, acuerdos ancestrales de la época de Roosevelt, sí, con lo cual allí es donde también es Arabia Saudita quien tiene que intervenir también en cierta forma, y Egipto. Estos son un poco la comunidad internacional, más allá de los países occidentales, que como bien señalaste, el caso de Francia, el caso del Reino Unido y de Italia, que están un poco alineados en esta cuestión vinculada a Israel y demás, pero también ayudando un poco en lo que tiene que ver con el reacomodamiento de la situación. Y quiero aclarar una cosa, también, algo muy importante, que es un poder que no aparecía en todas estas guerras, que al haber más de 1 millón de refugiados de un lado, de casi 2 millones de desplazados por el otro, también es la población la que está impulsando esta cuestión. También es la población. ¿Por qué? Porque es desgarrador ver lo que están diciendo, y la realidad es que la población es cada vez menos manipulable por los extremismos. Entonces también la población de esos lugares está presionando para volver a tener una mínima calidad de vida, o sea, condiciones humanas mínimas, ¿sí? Entonces también eso es un poder que empuja a resolver la cuestión, y que, como bien dijiste vos, allá por febrero no volvamos a los tiros de vuelta, ya sea por todo lo que hablamos, ya sea porque la gente no quiere más. Realmente. Como analista internacional, Bruno, también, ¿qué opinión o análisis último nos podés dejar sobre esta posibilidad de alcanzar la paz? Como decías, una sociedad civil que espera el fin de estos conflictos que ya llevan varios meses, lleva más de un año. ¿Cuál es tu último análisis? ¿Está esta posibilidad en el horizonte o sería muy utópico si se quiere plantearlo? Yo creo que no está tan lejos. Yo creo que no está tan lejos porque ya la presión es de la población. Los israelíes en general están un poco cansados de la guerra. Sí, es una guerra que le ha llevado la movilización de más del 60% de los reservistas. O sea, estamos hablando de población que normalmente no empuña un arma todos los días de su vida, ¿sí? Primera, o sea, para pensarlo de esa manera, ¿no? Segundo, bueno, obviamente lo estamos viendo realmente es horroroso ver estas columnas que están volviendo de refugiados hacia sus casas en Gaza, ¿sí? Estamos hablando de que en los primeros días han sido 370.000, es todos los autos que estamos viendo y demás.
si bien hay un control muy estricto por el tema del traslado de armas y demás, porque claro, obviamente no quieren que esto vuelva a ocurrir, caso de Israel, obviamente. Bueno, lo mismo el tema de los camiones humanitarios, estamos hablando Mm, de 60 camiones humanitarios por día, claro. ¿sí? Que no dan abasto. Entonces, por un lado, digamos, la población, como ha pasado en muchas cuestiones, está empujando a eso, la población, Ujú, ya del origen que sea, ¿sí? En otras épocas por ahí la violencia es grande. Pero bueno, acá tiene que capear la razón y no la sin razón de los dirigentes y tratar de aplacar un poco esto. Es muy difícil porque hay extremismos en ambos lados. claro. Yo creo que los extremos se van encapsulando cada vez más en su locura de poder y los dirigentes, que son los que tienen que entender la lógica del poder, están entendiendo que la presión de la misma población hace a que esta tregua pueda, y esperemos, y es nuestro deseo de todos los días, pueda ser bastante duradera y se pueda. Mm, ¿Cómo se resolvería? En dos palabras, sí. Hay concesiones territoriales de ambos sectores sí. y con eso estaríamos todos contentos, todos ganaron y todos Mm, perdieron, y bueno, y así como se hace en todas las salidas negociadas es lo que suele ocurrir. Pero mm, bueno, vamos a ver si esa famosa frase de un diplomático argentino, la victoria no da derechos, bueno, puede ser llevada adelante y puede ser fructífera en un acuerdo, ¿sí? mm, Lo importante, ya digo, es que aquellos países de la región se involucren por la positividad, por la paz. Hay que claro. recordar hace poquito la celebración de una competencia automovilística muy importante allí en Arabia y comentaban los cronistas que hay aeropuertos en los cuales no se puede ingresar con teléfono celular, que Ajá, están clavados en el medio del desierto y no se ven. O sea, tienen que ver con una lógica todavía pensada para la guerra, claro. ¿sí? Pero bueno, básicamente eso es lo que se tiene que empezar a abandonar un poco más de confianza, un poco menos de violencia, y ya que estamos, un saludo para la gente que ha participado del Dakar, que ha ido hasta allá, Mm, y que ha traído, gente de Córdoba también, algún triunfo importante, el caso de Nicolás Cambiaso, bueno, y que ha podido también conocer un poco lo que es esa realidad y que nos ha claro. traído un poco la vivencia de lo que se está viviendo en aquel sector del mundo, que si bien decimos que hay un argentino en cada lugar del planeta, allá los hay, pero cada vez hay menos porque, bueno, es una dificultad llegar hasta esa zona. Mm. Bruno Tondini, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Que tengas una hermosa jornada. Lo mismo para ustedes y bueno, nos estaremos viendo Dios mediante y esperemos con mejores noticias que las de hoy, tal vez que sea más duradera la paz, que llegue a todos los hogares del planeta para el próximo miércoles. Que así sea. Gracias.